tres nuevas regulaciones para viajar a Europa. Pues lo primero es el EES. Es un sistema automatizado para registrar entradas y salidas de personas. Incluye a 30 países que lo van a pedir. Un oficial te va a tomar los datos biométricos, que va a ser huellas digitales, escaneo facial o una foto. Los que somos turistas visitantes vamos a entrar en una base de datos donde van a llevar un mayor control. Empieza a regir a partir de 2025. Luego tenemos el ETIAS, pero es una autorización para viajar a los países de la Unión Europea. Va a tener un costo de 7 euros. Es gratis para los menores de 18 años y para los mayores de 70 años. Todas las personas que estamos exentos, o sea, no necesitamos visa para viajar a la Unión Europea, ahora necesitamos esta autorización. El ETIAS va a empezar a funcionar 6 meses después del EES. Si vas a hacer un viaje a la Unión Europea en abril o en mayo, no está vigente todavía. Pero si tu viaje va a ser en junio, en julio, agosto, septiembre, entonces sí vas a necesitar el ETIAS. Se supone que lo hacen rápido y lo dan rápido. La lista de los países que lo necesitan, aquí la puedes ver en pantalla. El pasaporte no puede expirar en 3 meses, ni tampoco tener 10 años de antigüedad. Y si tienes el ETIAS, y el ETIAS vale por 3 años, si se te vence el pasaporte y tienes que sacar un nuevo pasaporte, hay que volver a sacar el ETIAS otra vez, aunque ya lo tenías y aunque estuviera vigente. Y no puedes cometer ningún error, o sea, a la hora de llenar la solicitud no puede ser que cometas un error de que falles en una letra o que falles en una fecha. Están asociados y tienen que calzar igual. El permiso es válido por 3 años. Y se puede entrar y salir libremente de estos 30 países de la Unión Europea por 90 días en un periodo de 180 días. Si el permiso fuera rechazado, te envían un correo donde te dicen las razones por las que fue rechazado y las instrucciones para apelar. Bueno, y la otra nueva regulación es con respecto al Reino Unido. Se llama el ETA. Electronic Travel Authorization. Esto sí se necesita a partir del 8 de enero 2025. Y por ejemplo, si tú tienes un vuelo que conecta, no vas a entrar al Reino Unido, vas a tomar una conexión en Londres, por ejemplo, para ir a otro país, al que sea, vas a necesitar esta autorización. Cuesta 10 libras esterlinas y todas la necesitan, incluyendo bebés. Usualmente se aprueba en 3 días o menos y cada persona tiene que aplicar por separado. Es válido por 2 años y te permite permanecer hasta 6 meses como turista en el Reino Unido. Es prohibido trabajar, es prohibido recibir dinero o es prohibido casarse.